el libro de Hebreos comienza diciendo que Jesús es el nuevo sacerdote, el nuevo rey y el nuevo profeta. Así comienza el libro, porque todo el libro de Hebreos es en cuanto a Jesús. Y después de presentar a Jesús como nuevo rey, se presenta como es mejor que el rey. ¿Quién es el rey más importante para Israel? ¿Más importante de quién? ¿De quién? Si piensa de rey, ¿de qué nombre piensa? De David, ¿no? De David, el gran rey de Israel, ¿no? Pero presenta que Cristo Jesús es mejor rey que David. Y es mejor sacerdote. ¿Quién fue el sacerdote primero? Melquisedec. El sumo sacerdote. Sí. Aarón, ¿no? Y es mejor sacerdote, mejor sumo sacerdote que Aarón. Y es mejor profeta que quién? Que Moisés. Porque Moisés escribió en el capítulo 18 de Deuteronomio que Dios iba a enviar un nuevo profeta mayor que él. Y Cristo es el nuevo rey, el nuevo sumo sacerdote y el nuevo profeta. Y el capítulo 6 termina hablando, porque dice así en el capítulo 6 de Hebreos, los últimos versos de 17 en adelante. En el verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, es juramento y promesa, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Está puesto delante de nosotros una esperanza. Y esta esperanza nos va a decir dónde está, porque dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro del velo, hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Y debemos recordar que precursor es diferente que el sumo sacerdote, porque Jesús no solo es el nuevo Aarón, sino también es el nuevo Moisés. Y como Moisés que ungió todo el santuario, Cristo, primeramente al ascender de la tierra, ungió todo el santuario celestial con sangre. Por eso es el nuevo precursor, donde Jesús entró por nosotros como precursor dentro del velo celestial, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el capítulo 7 entonces nos quiere explicar más en cuanto al orden del Melquisedec. Porque Melquisedec también es sumo sacerdote. Y entonces necesitamos recordar la historia de Melquisedec, pero primeramente leemos los primeros 3 versos del capítulo 7 de Hebreos que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces nos hace recordar la historia de Melquisedec. ¿Recuerdan la historia? De Melquisedec y de Abraham. Pues llegaron noticias a Abraham que vinieron 4 reyes de Babilonia, de este sector de Mesopotamia, y que conquistaron varios reyes locales que vivían cerca de Abraham.
Y cerca de Abraham, ¿qué pueblos hubo? Pues hubo Sodoma y Gomorra y otros 3 pueblos, que cada pueblo tuvo su rey. Y llegaron las noticias que Sodoma y Gomorra y estos otros 3 pueblos fueron conquistados por los reyes extranjeros. Perú nunca ha sido conquistado, ¿no? O por los españoles posible, pero no era Perú, entonces era el imperio, ¿no? Pero ahora vinieron y conquistaron estas ciudades. ¿Y qué le importaba a Abraham? Él no vivía en la ciudad. ¿Qué le importaba a él que conquistaron a estos pueblos? ¿Él tuvo interés en Sodoma y Gomorra? ¿No? Pues vivió un sobrino. ¿Dónde vivió el sobrino de Abraham? En Sodoma. En Sodoma. Y fue llevado cautivo el sobrino, su esposa, sus hijos. Todos fueron llevados cautivos, con todos sus bienes fueron llevados. Y los 4 reyes que atacaron, iban de viaje ya regresando a su tierra. Y entonces Abraham tuvo que hacer algo, porque ahí estaba su sobrino cautivo y toda la familia. Entonces Abraham juntó entre su casa 300 soldados y se fue caminando de noche y llegaron al campamento de los extranjeros que habían conquistado la ciudad de Sodoma, Gomorra y la demás. Y ya vieron el campamento, ahí estaban festejando porque habían tenido victoria. Y Abraham vino con sus compañeros, atacaron de noche, no fue matado ninguno de los de Abraham, conquistó a los enemigos y rescató todos los bienes y toda la gente de estos 5 pueblos. Una victoria Dios le dio, ¿no? Y de esta victoria él va regresando. Va a regresar a su tierra en las montañas de Israel. Y cuando va regresando, entonces se encuentra a un sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Melquisedec, ¿no? Un sacerdote de lo cual habla aquí en Hebreos. Y en Hebreos dice que este sacerdote es sacerdote. Vamos a leer de nuevo los primeros versos del capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Qué hizo Abraham? Devolvió a Melquisedec, el rey de Salem, los diezmos de todos los bienes que había cogido de estos reyes. Seguramente no solamente los Sodoma y Gomorra y los otros 3 pueblos, sino también de los reyes que habían tenido, ¿no? O si le sacaron collares y armamentos y todo. Y entonces Abraham da a Melquisedec el diezmo, un 10% de todos los bienes que había traído con sus 300 soldados. Entonces, ¿qué hizo Melquisedec? Melquisedec bendijo. ¿Y qué hizo Abraham? Entregó, ¿no? Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham entregó diezmo a Melquisedec. Así dice. Y el verso 3 dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, el nombre de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. ¿Y qué quiere decir Salem? Paz, ¿no? Porque aquí dice en la escritura rey de paz. Es rey de justicia. Justicia en su lengua es Jerú. Y Salem es paz. Justicia y paz es Jerusalén. Él es el sumo sacerdote de Jerusalén y dice de él, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios
permanece sacerdote para siempre. Entonces nos está hablando de Melquisedec, es rey y sacerdote a la vez, ¿no? Rey de justicia, sacerdote de paz. En el Antiguo Testamento no se permitía ser uno sacerdote y rey a la vez. ¿Recuerdan la historia de Usías? Era el rey de Israel, ¿no? Y él dijo, yo soy muy buen rey, pero también quiero ser sacerdote. Y entonces cogió el censario y se metió al templo. ¿Recuerdan la historia? Urias, el rey. ¿Y qué pasó cuando entró al templo? Los sacerdotes dijeron, no entra, te va a hacer mal. Pero entró de todos modos con el incensario. ¿Y qué pasó? Salió con la mano leprosa, ¿no? Con lepra. Así que no fue permitido ser rey y sacerdote a la vez. Pero aquí, ¿qué encontramos? Melquisedec es rey y sacerdote a la vez. Algo especial, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento no se permitía. Entonces vemos que es rey y sacerdote, que el rey es el juez, rey y sacerdote, y es de paz y de justicia. Así que hemos aprendido hasta el verso 3 de estas cosas. Consideramos el verso 4 en adelante que dice, considerad pues, ahora está hablando a nosotros, ¿no? Considerad, dice a nosotros, considerad pues cuál grande era este. Entonces hemos hablado de Melquisedec, ahora vamos a hablar de qué grande era. ¿Un poco grande o muy grande? Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los polvos de Abraham. Leví, ¿quién es Leví? A ver, Leví, su papá de Leví, ¿quién fue? Jacob, ¿no? ¿Y el papá de Jacob quién fue? Isaac, ¿no? ¿Y el papá de Isaac quién fue? Abraham. Entonces el hijo es Isaac, el nieto es Jacob y el ¿qué es? Bisnieto es Leví. Entonces dice aquí que Leví es bisnieto de Abraham y Leví era el tribu del sacerdocio que recibieron siempre los diezmos de sus hermanos, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote de parte de ellos, ¿no? Y aquí entonces hablando de Leví dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, como Aarón, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, ahora vamos a hablar de Melquisedec de nuevo, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿de entre quiénes? Melquisedec y su genealogía no es contado de entre quiénes. De entre los hijos de Leví. Los hijos de Leví, ¿qué son? Sacerdotes, ¿no? Los hijos de Leví son los sacerdotes en el pueblo de Israel. Pero dice Melquisedec no es del tribu de Leví. ¿Cómo es que puede ser sacerdote entonces? Si no es del pueblo de Leví, porque dice, pero aquel, Melquisedec, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo. ¿Cómo es que uno que no es de Leví puede tomar el diezmo? Algo extraño, ¿no? Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el mejor es bendecido por el menor. Entonces, tenemos que captar dos cosas aquí. En la primera parte hemos visto que Melquisedec es rey y sacerdote a la vez. Y aquí quiere decir
en la segunda parte quiere decir que Abraham dio diezmos a Melquisedec, que no fue de los hijos de Abraham ni de los tribus de Leví. Y después dice que Melquisedec bendijo a Abraham. ¿Y quién es el mayor? ¿El que bendice o el que recibe la bendición? Pues la escritura nos dice, ¿no? Y por decirlo así, en Abraham, a ver, el verso 7, y sin discusión, así que no hay duda. Si en Morpe piensan que hay duda, pues aquí la escritura dice, no deben tener duda. El mayor bendice al menor. El padre bendice a su hijo. El sacerdote bendice al hermanito. Y aquí dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, ¿cuál es mayor y menor entre Abraham y Melquisedec? ¿Quién es mayor y quién es menor? A ver, ¿quién es mayor? ¿Quién? Melquisedec. El mayor porque él bendice a Abraham. Y también el mayor porque Abraham da diezmo a Melquisedec. Entonces es una persona muy importante este Melquisedec, ¿no? Y dice el verso 8, y aquí ciertamente reciben diezmos hombres mortales. Pero allí, en la historia de Abraham con Melquisedec, uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O es decir, el bisnieto, Leví, todavía estaba en el vientre de Abraham. Cuando Abraham dio diezmo a Melquisedec. Entonces, por decir que Isaac y Jacob y Leví y todos los descendientes en Abraham dieron diezmo a Melquisedec. Entonces, muy grande Melquisedec, ¿no? Muy importante. Y aquí ciertamente reciban diezmos hombres mortales. Pero ahí, uno de quien se da testimonio de que vive es Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, hemos visto dos cosas. La primera cosa, rey y sacerdote a la vez es Melquisedec. Y la segunda cosa, que el que bendijo a Abraham y el que recibió diezmo de Abraham es mayor que Abraham, es mayor que Leví. Ahora vamos a la conclusión, pero con cuidado, porque la conclusión es algo duro. Vamos a los versos 11 en adelante. Que está hablando de cómo vamos hacia la perfección, cómo vamos hacia la esperanza, cómo entramos al lugar santísimo, los santuarios celestiales. Y dice así, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Entonces, Pablo aquí está escribiendo y diciendo, ¿por qué hay que tener otro sacerdocio diferente de lo de Leví? Diferente del sumo sacerdocio de Aarón y sus hijos. ¿Y saben por qué? Vamos a ver por qué. El por qué es que este es mayor que Aarón. Dice, porque he cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Este es el golpe de la primera parte del capítulo 7. El golpe es que, cambio de qué. El golpe de Hebreos 7, ¿qué es el golpe? Cambio de qué. El verso 12. El golpe fuerte. ¿Cuántos de aquí creen que es bueno tener ley? Hay unos que están escuchando, ¿no? Pero aquí habla de cambio de ley. Con cuidado. Cambio de ley. ¿Por qué habrá cambio de ley? Porque hay cambio de sacerdote.
de sacerdote, de sacerdocio. Ahora ya no queremos tener el sacerdocio de Leví y de Aarón, sino el sacerdocio de Melquisedec. ¿Y quién es el sacerdocio de Melquisedec? Pues el último verso del capítulo 6 dice, hecho, hablando de Jesús, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como nuevo Moisés, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, no de Leví. Entonces tenemos nuevo orden, no el orden de Leví, no el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec, y Cristo es el orden de Melquisedec. Y dice el verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. ¿De qué tribu es Cristo? De Judá, ¿no? Es de tribu de Judá. Y dice entonces, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Ninguno de los tribus de Judá sirvieron al altar. Ellos no eran sacerdotes, solo el de Leví y de Aarón. Y dice, ninguno de los de Judá eran sacerdotes, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es, ahora dice, es obvio. Manifiesto es, porque manifiesto es que nuestro Señor vino del tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia. ¿Qué fue la ley del mandamiento acerca de descendencia? Dios dijo, todos los hijos de Leví me servirán como sacerdotes. Es la ley del orden de descendencia. El hermano Guadalupe tiene descendientes, varios hijos, y después tiene nietos, y posible ahora tiene bisnietos. Ya también tiene bisnietos. Y si Dios le hubiera dado al hermano Guadalupe el sacerdocio y a sus descendientes, únicamente los hijos del hermano Guadalupe pudieron servir al altar, pudieron subir al púlpito, y estos hermanos que no son descendientes de él no pudieron subir. Y así fue dado a Leví, únicamente los hijos de Leví pudieron entrar en el sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, la de Melquisedec, la de Cristo. Porque Cristo va a ser el nuevo sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote. Y ahora quiere plantear entonces la idea, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. La vida de Melquisedec no tiene principio, no tiene fin. Por eso puede ser sacerdote ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Enteramente, para siempre. Entonces es mejor que Leví y Aarón, ¿no? Murió Leví, sí, Dios le dijo, sube a esta montaña, ahí vas a morir. Y los hijos de Leví también murieron, y murieron, y murieron hasta el tiempo de Cristo, y ahora en muchas generaciones, porque habían muerto sacerdotes, sumo sacerdote muerto, sumo sacerdote muerto, sumo sacerdote muerto. Entonces dice, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, una vida que no muere. Es el mejor sacerdocio, ¿no? Ahora un solo sacerdote puede continuar por siempre porque nunca muere. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así dice Dios en Salmos, hablando de un sacerdote, y dice, este sacerdote es según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿cuántos órdenes hay? 2 órdenes. Uno de... ¿Están escuchando?
Uno de Leví y el otro de Melquisedec. Dos órdenes. ¿Qué pasa con los sacerdotes de Leví? Mueran. ¿Qué pasa con los sacerdotes de Melquisedec? No mueren. Continúa para siempre. Entonces dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Debilidad e ineficacia. Debilidad es que mueren. Los sacerdotes de Leví mueran. Entonces, esto es debilidad. ¿Aquí hay quien no muera? No, todos somos débiles. Entonces, no podemos ser del sacerdocio de Melquisedec porque la de él no es débil. Y en eficacia, eso significa que no lleva hacia la perfección. El sacerdocio de Leví era débil porque murieron y eran ineficaces porque no llevaron a la gente a la perfección. Pero el nuevo sacerdocio, el de Cristo Jesús, lleva a la gente a la perfección y nunca muere. Por eso sigue diciendo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué fue el mandamiento anterior? La ley de Moisés, que dice, los hijos de Leví son los sacerdotes para siempre. Pero era débil porque murieron, ineficaz porque no alcanzó la perfección. Pues nada perfeccionó la ley. La ley de Moisés no trajo la perfección. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, es la esperanza que está dentro del velo, por la cual nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios no por medio de Leví, no por medio de la ley de Moisés. No vamos a Jerusalén a poner cordero, porque el cordero fue sacrificado, el cordero de Dios, y ahora está intercediendo por nosotros en el cielo. Por eso dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque en Salmos dice, Dios juró, tú eres para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue jurado, con promesa y con juramento. Y entonces fue jurado, pues, y esto no fue hecho sin juramento. Verso 20. Verso 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. El tribu de Leví fueron hechos cada uno sacerdotes sin juramento de parte de Dios. Pero Melquisedec era puesto con juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, quitando de Salmo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Debido por muerte. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio que no tiene fin, un sacerdocio que no es débil, un sacerdocio que trae la perfección. Y de esto va a hablar en el fin del capítulo 7 y en los capítulos en adelante. Pero debemos ver entonces que aquí en el capítulo 7 de Hebreos está enseñándonos que la ley de Moisés ha pasado. ¿Por qué? Porque Leví ya no es sacerdote y los hijos de Leví ya no son sacerdotes. Y si se va Leví, también va la ley de Moisés. Como dice en Colosenses y en Efesios, ese ley fue clavado en la cruz.
No la ley de los 10 mandamientos, no está hablando de esta ley, está hablando de la ley de descendencia de los hijos de Leví. Y esta ley y las leyes de Moisés que dice no se puede cortar la barba, que no se puede hacer otras cosas, que tiene que vestir así y así, estos son clavados en la cruz, porque fueron para el tiempo de entonces. Pero ahora tenemos mejor sacerdocio y mejor pacto. Y este pacto es de que Cristo es nuestro sumo sacerdote y nuestro sustituto. Y Él lleva su justicia ante el Padre para presentar en nuestro lugar. Por eso tenemos esperanza. Tenemos esperanza de ser hechos perfectos y actualmente de ser perfectos en Cristo nuestro sustituto. Que Dios nos dé fe en el nuevo sumo sacerdote, Cristo Jesús, del orden de Melquisedec, que fue rey y sacerdote a la vez. Él también es profeta.